Mateo capítulo 7. Acompáñeme al Evangelio de Mateo capítulo 7. Estamos cerrando el Sermón del Monte. Desde el capítulo 5 comenzamos con estas enseñanzas. Hemos llegado al capítulo 7 ¿Y para cuántos ha sido de bendición analizar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado? Amén. Voy a leer desde el versículo 15 y dice lo siguiente: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Vamos a analizar esta parte. Como ya le decía, nuestro Señor Jesucristo nos está repitiendo un mensaje, y usted lo va a ver en Judas. El mismo mensaje que hoy estamos viendo lo va a ver también en Judas, y es la advertencia contra los falsos maestros. Hermanos, debemos de poner mucha atención, porque si el Señor quiere que nosotros estemos escuchando y poniendo atención a esta enseñanza del riesgo de las falsas enseñanzas y los falsos maestros, es porque en los últimos días, hermanos, se están levantando y se va a levantar gran cantidad de enseñanza que nos va a alejar de la sana doctrina e incluso de la vida eterna. Amén. Así que vamos a poner mucha atención, y la primera advertencia que nos dice el Señor es: tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son ¿qué? Lobos feroces. Es una dura comparación, ¿no lo cree? No está hablando que son unos cabritos que van a distraer al rebaño, ¿no? Porque también en el rebaño hay cabritos que están ahí más alborotados y pueden distraer y jalar al rebaño. No, nos habla de lobos feroces. Un lobo no va a distraer. ¿Un lobo qué le va a hacer al rebaño? Lo va a matar, lo va a comer. Así que nuestro Señor Jesucristo compara a estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas a gente que esas son sus intenciones. Esas son sus intenciones. Y es que, hermanos, por lógica, los lobos no son inofensivos. Dice el Señor Jesucristo: vienen disfrazados de ovejas. ¿Y una oveja te da miedo? Te da confianza. Y dices: bueno, es parte del rebaño, es parte de la iglesia de Cristo. Y trae una enseñanza, y es que su enseñanza se siente hasta acá adentro. Y es que su enseñanza es tierna, es suave. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que esa es la apariencia que tienen, pero en realidad son lobos feroces. Por lo tanto hay que ser vigilantes, porque no son inofensivos como lo parecen. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, en los últimos días ha habido una gran cantidad de enseñanzas falsas, de las cuales aquí en Buena Tierra pedimos en oración al Señor poder siempre mantenernos en la sana enseñanza y en la sana doctrina. Estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas vienen de gente, hermanos, que principalmente busca dinero y busca prestigio, ¿sí? Busca la fama, busca el prestigio, busca el ser reconocidos, busca el dinero, busca el bien propio. Y en esa búsqueda nos privan de algunas verdades de las Escrituras, ¿sí? Nos privan de algunas verdades de las Escrituras, porque si yo quiero predicar para beneficio personal,
¿Usted cree que yo le voy a hablar del arrepentimiento todos los días? ¿Usted cree que yo le voy a decir que quizá el Señor no tenga para usted abundantes riquezas en esta tierra? Yo le podría decir eso, pero si yo quiero que usted se quede y que ofrende fuerte y que diezme fuerte y que yo tenga un beneficio personal, ¿usted cree que yo le voy a hablar de eso? ¿Usted cree que yo le voy a decir que quizá Dios lo va a pasar por tribulaciones? ¿Que quizá Dios va a permitir que incluso le roben las cosas? No. Por lo general, hermanos, estos hombres, porque no les puedo decir hermanos, se infiltran en la iglesia. Ahora, físicamente y actualmente no es necesario que vengan y se paren aquí a hablar. Pero hoy a nuestro alcance en las redes sociales, hermanos, está a un clic de nosotros escuchar y exponer nuestro corazón y nuestra mente a falsas enseñanzas. Ahora estos falsos maestros no tienen que visitar las iglesias, ni tenemos que darles el lugar aquí para que entren a su hogar, ¿verdad que no? Esos falsos maestros están disponibles en la red y son famosos y tienen muchos seguidores y hablan con palabras infladas de prosperidad, de sanidad sin límites, de que el cristiano no debe de estar sufriendo, de que el cristiano no debe pasar por tribulaciones, no debe ser pobre, cosas semejantes. Y usted está expuesto en las redes sociales a estas enseñanzas. O también en busca de este dinero y prestigio nos seducen a algún error. Y es que, hermanos, errores doctrinales hay muchos. Y enseñanzas torcidas, enseñanzas falsas, hay muchos. Por ejemplo, si alguien le quiere robar a usted, le va a predicar abundantemente. Incluso hoy le llaman pactar con Dios, por ejemplo. ¿Ha usted escuchado eso? ¿Sí? Si usted tiene una necesidad, en esta tarde pacte con Dios. Al tamaño de su necesidad, sea su ofrenda con la cual usted va a pactar con Dios. ¿Ha escuchado eso? Hermanos, las redes sociales está lleno de eso. Pactar con Dios por una necesidad. No existe ningún sustento bíblico para que nosotros podamos hacer eso como siervos de Cristo. Dice un pastor, robar a la iglesia ahora se le llama pactar con Dios. Y se le empieza a poner nombres bíblicos, acciones bíblicas, a realmente malas intenciones que hay detrás de todo esto. También se nos habla incluso de las primicias, que nosotros tenemos que dar todo nuestro primer sueldo del año íntegro al Señor. Y hermanos, es que todo esto está en la Escritura. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, había ordenanzas que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento vemos que todo nace de la fe y de un corazón sincero, de un corazón dispuesto, ya no de una presión ni de una obligación. También usted va a encontrarse en las predicaciones de los falsos maestros con que si usted no diezma, usted está condenado. ¿Sí? Usted está condenado. Y usted a lo mejor está preguntándose, pastor, ¿qué está diciendo? Déjeme decirle, la iglesia ha mantenido y ha practicado el diezmo porque es un buen principio, es un principio que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Pero nosotros encontramos, si leemos las Escrituras completas, que toda ofrenda en el Nuevo Testamento fue voluntaria, nace de un corazón sincero, ¿sí? Pero si alguien viene y le dice, si tú no diezmas, vas para el infierno, hermano, tenga cuidado. Eso no es cierto. No hay ningún sustento bíblico para eso. No existe. ¿Sí? Repito, la iglesia ha mantenido el diezmo porque consideramos que es un principio, un buen principio, y a través de los siglos la iglesia lo ha mantenido. Y alguien podría decirme, hermano, pero el diezmo no está vigente. No lo encontramos en el Nuevo Testamento.
De manera que la enseñanza que es la correcta, hermanos, respecto al dinero, respecto al dar, es que nosotros tenemos que dar con un corazón espontáneo, ¿sí? Con un corazón que da voluntariamente, ¿sí? Así que guardémonos, hermanos, de todas estas enseñanzas que lo que hacen es presionar para que nosotros realmente tengamos la bendición tal vez económica del Señor. Por ejemplo, se habla mucho de la prosperidad como una muestra de que hay un respaldo divino en nuestras finanzas y en nuestra vida. Hermanos, eso está lejos de ser verdad, eso está lejos de la realidad. Nuestro Señor mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción, ¿sí? El apóstol Pablo dijo: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Vamos a tener días en los que abunde ese sustento, pero va a haber días en los que a lo mejor va a escasear. Y la palabra no nos dice que una economía estable o una economía alta es sinónimo de que Dios está con nosotros. No, para nada. Pero nosotros encontramos en estas enseñanzas, en estas falsas enseñanzas, una presión para que nosotros busquemos que el Señor nos prospere. ¿Pero cómo? A través de que demos también, ¿sí? A través de que también demos. Hay muchas falsas enseñanzas que se mezclan. Se hace proselitismo político, hermanos, con los hermanos, ¿sí? Se hace proselitismo político. Yo me acuerdo que en la congregación en la que estábamos, tiro por viaje nos mandaba el pastor a los desayunos. Y dije: pues bueno, yo voy y desayuno, ¿no? Gratis, pues a un restaurante, ¿quién lo desaprovecha? Vamos. Pero realmente lo que nos pedían, que era llevar a la gente, motivar a la gente a votar por X partido, pues bueno, pues nunca lo hicimos, ¿verdad? Pero hay muchos, hermanos, y conocemos personas que se han metido en la política y han querido infiltrar en la iglesia precisamente esta clase de apoyo. ¿Y cómo se le llama? Busca la paz y la prosperidad de la ciudad donde habitas, porque si la ciudad donde habitas prospera, tú también prosperarás, y eso lo encontramos en la Escritura. Y entonces dice: tú apoya a tal candidato, apoya a tal gobernante. Mentira, proselitismo, eso no debe estar en la iglesia. A practicar el pecado, hermanos, le llaman: es que somos carne, somos humanos. Y tú puedes encontrarte con predicaciones con que es que como seres humanos, como carne que somos, es imposible que dejemos de practicar el pecado, pero el Señor tiene misericordia y al final el Señor nos va a rescatar porque Dios es todo amor. Eso, hermanos, es mentira. Lo hemos visto una y otra vez y lo acabamos de leer en Juan: todo el que practica el pecado pertenece al diablo, es hijo del diablo, ¿sí? Y este tipo de enseñanzas, hermanos, los superapóstoles, los supersiervos del Señor, ante los cuales casi te tienes que inclinar porque tienen una trayectoria, y se llaman apóstoles, y tú tienes que darles casi reverencia y darles tu lugar y darles, hermanos, todo esto se ha metido en la iglesia. Por ejemplo, se le hace creer a la gente que ungiendo las cosas, por poner un ejemplo, pues estas cosas se van a santificar. Yo recuerdo que una vez una señora quiso que fuera a orar por su casa. Literalmente me dijo: a ungir su casa. Estábamos en otra congregación y dijo: es que me voy a mudar y quiero que vayan y unjan mi casa. Y me mandó el pastor y yo dije: bueno, vamos a ir, no voy a ungir nada, pero vamos. Ya llegué y ella me decía: ¿y qué llevo? ¿Qué preparo? Y yo dije: pues ¿cómo que qué lleva y qué prepara? ¿Qué se imaginará ahí? Unos ungüentos, unas ollas con algo hirviendo, una pócima. ¿Qué se imaginará esta señora? ¿Qué preparo? No, pues no prepare nada, yo llego. Y le dije: yo llevo lo necesario. Pues no llevaba yo más que mi Biblia, ¿sí? Y entonces llego y se me queda viendo como que ¿con qué más va? ¿Qué va a hacer? Y le explico: la Escritura no nos enseña que el día de hoy nosotros unjamos las cosas. No nos enseña. El aceite del que usted tal vez esté pensando es símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es para los creyentes.
no para las cosas. Nosotros no tenemos muestra en el Nuevo Testamento de ungir las cosas. No existe esa enseñanza. No, si yo unjo este platillo, ya queda santo y ahora ya no puedo tocar algo del mundo aquí. Híjole, ¿no? ¿Por qué? Porque ungirlo lo hizo santo. Y esta señora decía, pues bueno, quiero que unja mi casa. Y yo le expliqué que no, que lo que podemos hacer es dar gracias a Dios por esta bendición de esta casa. Pero le digo, si el Espíritu Santo habita en ustedes, la paz de Dios viene y va a morar en este hogar. No hay que limpiarle nada, no hay que quitarle demonios, no hay que quitarle nada, porque si Cristo habita en ustedes, Cristo va a habitar en este hogar. Pues lo hice y me fui. Pero al otro fin de semana ya estaba otra vez con el pastor, que fueran a ungir su casa. A fuerza quería que ungieran su casa. Hermanos, son enseñanzas que nos hacen creer en las cosas externas y no realmente en lo que va a transformar nuestro corazón. ¿Sí o no? También nos hablan de manera muy emocional, y que si no sientes la presencia de Dios, el Señor no está ahí. El Señor se complace en la obediencia, en el entender su palabra y obedecerle. No si sentí o no sentí. Sentiste o no sentiste es tu problema, pero la palabra del Señor no cambia. Nosotros obedecemos y adoramos al Señor por quien es Él, ¿sí? Pero hermanos, todo esto está ahí, disponible para que nosotros podamos aprender de todas estas malas enseñanzas. Yo quiero invitarle, hermano, que tenga mucho cuidado. Si usted gusta de oír predicaciones en la red, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Si yo conozco 4 predicadores en los cuales puedo confiar en sus enseñanzas en la red, es mucho, ¿sí? No todo el que tiene una iglesia grande, bonita, carismático, guapo, ¿verdad? Porque luego hasta eso, guapo. No todo el que tenga eso, hermano, le va a enseñar la sana doctrina. Tenga mucho cuidado. No porque es famoso, no porque es cantante, no por eso va a enseñar la sana doctrina, ¿sí? Y vamos a seguir adelante con esas enseñanzas, pero en el versículo 16 en adelante dice el Señor que tú puedes reconocer a una persona por los frutos que da, ¿sí? Por los frutos que tiene como persona. Y dice nuestro mismo Señor Jesús, es decir, por la manera en que se comportan. Versículo 16. ¿De qué frutos nos está hablando? Nosotros podemos reconocer si una persona pertenece a la sana enseñanza, pertenece a Dios, por los frutos que esta persona tiene, ¿sí? Como ya lo dice el Señor, de un árbol malo no puede salir un buen fruto, ni viceversa, es imposible. Los frutos de su persona, hermanos, ¿cómo se conduce como persona? Si fuera de la iglesia es otra persona totalmente. Si fuera de la iglesia se olvida de los principios espirituales, y en la empresa, en el trabajo, es alguien totalmente diferente, hermanos, ahí no está dando un buen fruto. Entonces tengamos cuidado con la enseñanza de esa persona. ¿Qué fruto? El fruto de sus palabras. ¿Cómo habla? ¿Qué enseña? Sí, hermanos, de sus palabras también. Es que ese hermano es bien atento y tengamos cuidado, porque muchas veces son adulaciones para sacar provecho. El fruto de sus palabras, cómo habla, cómo se expresa, el fruto de sus acciones y en general el curso general de su conducta. Pero hermanos, nunca nada va a superar el filtro de si lo que enseña está conforme a su palabra. Pero si tú, hermano, no lees la Biblia, ¿cómo lo vas a saber? Yo te pregunto, ¿cómo lo vas a saber? No hay manera. Eres presa fácil. Si tú no lees la Escritura, hermano, eres presa fácil de cualquier enseñanza, porque no conoces, porque no sabes la verdad.
Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Y nuestro Señor continúa. Todo este es el cierre, es la conclusión del Sermón del Monte. Y el versículo 21 en adelante dice lo siguiente: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, o hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor. Esa, hermanos, es de las palabras más fuertes y una conclusión tan puntual, tan perfecta que nuestro Señor Jesús manda para este sermón. ¿Se acuerda que el Señor Jesús anduvo haciendo milagros? Anduvo sanando a los enfermos, pero después se sentó en la ladera de este monte y empezó a enseñar cómo debemos vivir, ¿sí? Pero al final de este sermón nos dice el Señor no solamente que esto no solamente tiene que ser algo externo o algo para 2 horas en la reunión de cada domingo, ¿verdad? Porque es fácil mostrarse cristiano en estas 2 horas, ¿sí o no? Es fácil mostrarte cristiano en estas 2 horas. Quizás es fácil mostrarte cristiano frente a la gente que te conoce, pero la pregunta es si realmente eres cristiano cuando nadie te ve, cuando sabes que no hay nadie viéndote, cuando la tentación viene a tu vida y sabes que no hay nadie viéndote, ¿cómo respondes ante ella? El día domingo precisamente algo hablábamos así respecto a la tentación y yo le comentaba a alguien: es cosa seria, esto es cosa seria, no es algo de gracia, no es algo de risa, caer, ceder en la tentación, mancharse la mente, el corazón, los ojos, es algo serio, ¿sí? Entonces, hermanos, allá afuera la gente cree que persignándose respeta a la divinidad, ¿sí o no? Pasa enfrente de un nicho, se persigna y cree que de esa manera está respetando a la divinidad. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Cuando venimos aquí nos comportamos, o cuando nos comportamos frente a la gente que nos conoce, estamos actuando de la misma manera si saliendo volvemos a ser iguales al mundo, ¿sí o no? Una profesión exterior, hermanos, de ser cristiano, por muy noble que sea, no lleva al cielo. Nos dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Quiero preguntarle: ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Y es que la respuesta es amplia, ¿eh? Algo que se le ocurra, un aspecto de la voluntad de Dios para nuestras vidas: obedecer la palabra de Dios, que vivamos bien, la obediencia, uno más, buscarle cada día. ¿Estamos de acuerdo? Todo es parte de lo que la voluntad de Dios es para nosotros. Y bíblicamente, hermanos, tenemos una guía abundante de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y la primer cosa que el Señor quiere que nosotros hagamos la tenemos en Juan capítulo 6 versículo 9. Juan capítulo 6 versículo 29 dice lo siguiente: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Aquí tenemos un aspecto de la voluntad de Dios para nosotros: creer en Cristo. Creer en Cristo, creer en las enseñanzas de Cristo, aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo y a su obra es la voluntad de Dios para nosotros, porque es la provisión de Dios para nuestra salvación. Amén. Ni las mejores obras, ni las mejores obras de caridad, ni las donaciones más grandes nos pueden hacer un lugar en el cielo. No.
Si nosotros no creemos en Cristo Jesús como aquel Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, nosotros no somos salvos. La voluntad de Dios, número 1, es que creamos en Cristo. Amén. Hechos 2:38, otro aspecto de la voluntad de Dios para nosotros. Hechos 2:38 dice lo siguiente: Pedro contestó. Desde el 37 voy a leer. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. También habla del bautismo, pero vamos a centrarnos en el arrepentimiento. La voluntad de Dios es que vivamos, hermanos, en arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros pecados genuinamente, que los abandonemos. Pero también hemos enseñado que el arrepentimiento debe ser una práctica constante, porque muchas veces fallamos, sí, pero cada día debemos dejar atrás esas fallas, arrepentidos para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otro aspecto de la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra, ¿se acuerda? Santificación. Vuestra santificación. Tenemos que vivir, hermanos, una vida santa. Tenemos que vivir una vida santa. Cuando nosotros creemos en Cristo, nacemos de nuevo. Cuando nosotros con toda sinceridad creemos en Cristo, se nos da un espíritu nuevo. Sí lo sabemos, ¿verdad? Un espíritu nuevo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo que antes nos gustaba ahora nos incomoda, ¿sí o no? Porque en el pecado en el que antes nos deleitábamos, ahora nos incomoda y sabemos que estamos mal delante del Señor. Porque lo que antes hablábamos, la manera en que antes heríamos a los nuestros, a los que nos aman, hoy sabemos que tenemos que detenernos, porque eso ya no va acorde con lo que ahora somos como hijos de Dios. Ahí esa es la prueba de que nosotros hemos nacido de nuevo. Pero la santificación, hermanos, es ese proceso en el cual el Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos, nuestro corazón y de alguna manera y de manera sobrenatural, a través de la Escritura, a través de la oración, el Señor va transformando nuestra mente, nuestro corazón, y lo alinea a ese nuevo espíritu que está hecho conforme a la naturaleza divina, ¿sí? Que busca el cielo. Entonces, tenemos un espíritu nuevo cuando creemos en Cristo, pero tenemos un alma vieja, ¿sí? Y esa alma vieja tiene vicios, tiene patrones de pensamiento, tiene inclinación hacia el pecado. Y entonces ahí viene la obra del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Y de manera que la santificación en nuestra vida es ese proceso que durará toda la vida hasta que veamos cara a cara a Cristo. Entonces, la voluntad de Dios es que creamos en Cristo, es que nos arrepintamos del pecado, nuestra santificación, y por último, y nos lo repitió hasta el cansancio el apóstol Juan, 1 Juan 3:23, y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí lo vemos confirmado, ¿está de acuerdo? Y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Y dice que es un mandamiento, ¿sí? La voluntad de Dios también es que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros. Tenemos aquí muy resumida la voluntad de Dios para nuestra vida, pero bíblicamente el Señor nos enseña por dónde caminar. Amén. Y bueno, vemos aquí si volvemos a Mateo, dice: en el día del juicio muchos me dirán: Señor, ¿profetizamos en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios? Yo le pregunto, ¿usted ha visto en redes sociales que los falsos maestros, a través de ellos, incluso haya tal vez milagros?
tal vez echen fuera demonios, sanen enfermos. Y hombres de una doctrina equivocada, ¿cree que esto pueda pasar? ¿Qué cree? Sí. Sí. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo dijo, conforme a tu fe, sea hecho. Hay muchas veces que la gente tiene una fe genuina en el Señor y el Señor obra. El apóstol Pablo una vez dijo: hay muchos que predican a Cristo por hacernos un mal, por celos. Hay muchos que predican a Cristo por contienda y no por un corazón sincero. Y el apóstol Pablo decía: pero bueno, sea por la motivación que sea, Cristo se está dando a conocer. Y eso, dice, es lo que vale la pena. ¿Qué nos dijo aquí el apóstol Pablo? Que había gente con malas intenciones que predicaba a Cristo y la gente estaba creyendo en Cristo. Porque Cristo está lleno de amor y de misericordia. Y después de todo, el mensaje de la cruz transforma el corazón, está lleno de vida. Es espíritu y es vida. ¿Sí? Pero las intenciones del corazón de quien ministra la palabra de Dios es algo entre Dios y Él. ¿Se da cuenta? Estas personas dicen: en tu nombre hicimos esto e hicimos lo otro. Y el Señor dijo: nunca los conocí. Entonces, hermanos, si usted ve en las redes a un hombre que habla de prosperidad y todos los ejemplos de la falsa enseñanza que vimos, y lo ve y dice: sí, el Señor está con él porque mira, hace milagros, mira, el Señor está con él porque mira, el Señor responde, mira, el Señor obra. No, hermanos, eso no es un factor para que nosotros estemos seguros de que el Señor, de que tiene un corazón sincero. Así que nosotros, hermanos, siempre debemos de tener cuidado. ¿Qué doctrina estamos escuchando? Lo mejor para usted, hermanos, es que usted se apegue a las enseñanzas de las Escrituras, a las enseñanzas que aquí en la congregación estamos exponiendo cada 8 días. Ese es el camino seguro para usted. Porque usted no va a saber en qué momento le van a enseñar algo torcido ahí en las redes sociales. ¿Y qué cree? Yo voy a dar cuentas de lo que aquí enseño. Si yo lo estoy llevando por un mal camino, yo voy a dar cuentas. Pero si usted ve más predicaciones en la red que las que escucha aquí, pues ¿qué cree? Pues creo que ya no voy a dar cuentas por usted. ¿Está de acuerdo? Ya no voy a dar cuentas por usted, porque usted está rodeándose de otros maestros. Y entonces, ¿cómo lo cuido yo de una falsa enseñanza, hermanos? Si usted gusta de estar escuchando. Y digo, no todo es malo en la red. Les digo, tengo ubicados algunos predicadores que la enseñanza es buena, la enseñanza es correcta, que incluso se manifiestan en contra de esta falsa prosperidad y de este falso evangelio. Pero, hermanos, son contados. Usted debe tener ejercitados los sentidos espirituales para poder reconocer la falsa enseñanza. Así que, hermano, tenga cuidado. ¿Tiene dudas? No googlee su duda. Pregúntenos a nosotros. Porque si usted googlea acerca de la eternidad de Dios, se va usted a meter hasta en rollos de metafísica. No googlee sus dudas bíblicas. Pregúntenos a nosotros, que estamos para servirle. Amén. Y por último, sigamos leyendo. Y aquí viene la historia de un hombre, o la comparación de un hombre. Así que por ahí, Juanito, escucha la historia para que puedas ordenar tu actividad. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. ¿Qué es, hermanos? Un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Edificar sobre la roca, hermanos, y esta es la última parte de este sermón, y con esto terminamos. Aquí se compara a un hombre que escucha las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a alguien que edifica una casa. Hay dos personas, una que escucha las enseñanzas y las pone en práctica, ¿sí? Y hay otra persona que escucha las enseñanzas pero no las pone en práctica. Quien las pone en práctica es comparado a una persona sabia, sensata, prudente, que edifica sobre la roca, es decir, sobre cimiento fuerte, sobre un cimiento fuerte que va a permitir que esa construcción esté sólida, ¿sí? Que esté sólida y que aunque venga lo que venga, está sólida en la roca y nada le va a pasar. Pero compara a un hombre necio que edifica su casa sobre la arena, a toda persona que escucha la palabra pero no la pone en práctica. Hermanos, edificar una casa es, podríamos hablar de nuestra esperanza para llegar al cielo. Edificar una casa, nuestra casa espiritual, podríamos decir, es edificar esa esperanza y esa seguridad de estar con Cristo. Y la roca sobre la cual debemos nosotros de edificar es Cristo mismo, ¿sí? Porque si nosotros edificamos sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, sobre la enseñanza que está en la Escritura, la cual apunta a Cristo, si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Cristo solamente, hermanos, nosotros estaremos edificando sobre la roca. Edificar sobre la arena, hermanos, es escuchar las enseñanzas, pero solo poner en práctica aquellas que nos convienen, ¿verdad? El Señor nos advierte una y otra vez. Dice: en los últimos días la gente se rodeará de maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, se rodearán de predicadores, de maestros que les digan lo que quieren oír. Nosotros, usted sabe cómo predicamos aquí, ¿sí? De arrepentimiento. Predicamos acerca de dejar de practicar el pecado. Y ya les hemos comentado una ocasión que alguien nos dice: no, yo no voy a ir con ustedes porque ustedes exhortan mucho, ¿sí? Ustedes exhortan mucho. Sí, y es que aquí no hablamos mucho o nada de la prosperidad. No hablamos nada de una sanidad disponible día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana para usted. ¿Verdad que no predicamos eso? No lo predicamos. Nuestro Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y eso es lo que predicamos. Entonces, edificar sobre la arena, hermanos, es precisamente escuchar toda la enseñanza, pero decir: no, ¿sabes qué? Eso no me agrada, eso no me gustó, eso como que no. ¿Cómo que me van a prohibir? ¿Cómo que tengo que cambiar esto? ¿Cómo que tengo que negar mi temperamento? ¿Cómo que tengo que refrenar mi lengua? ¿Cómo que no soy el mandamás de mi hogar como hombre? ¿Cómo que no se trata de tener a mi esposa en sujeción, es decirle que haga todo lo que yo quiero? Edificar sobre la arena es escuchar y solo tomar lo que queremos, lo que nos conviene, lo que nos gusta, y crear para nosotros nuestro propio evangelio, ¿sí o no? El evangelio según Agustín, el evangelio según Anselmo, el evangelio según Mónica, el evangelio según Laura, el evangelio según Dani. Y decimos: es que pues enseñaron esto y esto sí me conviene.
Pero dicen que tengo que dejar este mal hábito. No, eso como que, no sé qué me dices. Dice uno de mis tíos cuando no le gusta lo que le estamos diciendo, dice, no sé qué me dices. Hacemos como que no oímos. Y nuestro Señor Jesucristo dice, van a venir las inundaciones, las aguas, y solo se va a mantener la casa que edificó sobre la roca. Estas inundaciones, estas aguas, estos fuertes vientos, hermanos, bien podrían ser las pruebas aquí. Bien pueden ser pruebas aquí. Porque cuántas veces cuando nuestra fe no está puesta en Cristo, vienen las pruebas, vienen las dificultades, y a la primera de cambio se derrumba nuestra fe. Se derrumba nuestra fe. Y andamos cuestionando al Señor, ¿y por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Y por qué a mí, Señor, o por qué a mi familia si somos buenas personas? ¿Y por qué? Y tu fe se derrumba y tú dices, no, es que ya no voy a seguir al Señor porque el Señor me abandonó aquí. Nunca lo conociste. Nunca lo conociste. Porque aquí hemos enseñado que no importa lo que pase, Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Nos dé o no nos dé. Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Y no le quitó, hermanos, un empleo, no le quitó un carro, no le quitó su celular, no permitió un asalto en el metro a Job. En ese metro, ¿se le imagina el de ese tiempo? No había, chiste. No le quitó eso, le quitó todo lo que tenía, pero no solo eso, le quitó su familia. Murieron. Y para acabarla, su salud. Y Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Job sabía que Dios seguía en el trono. Dice, sea el nombre del Señor glorificado. Sí, va a haber tormentas, pero sin duda, hermanos, y con esto vamos terminando, la mayor tormenta que alguien va a atravesar o que vamos a atravesar será el día del juicio. El día del juicio va a ser como una tormenta impetuosa en el cual todos aquellos que no fundaron su vida y su esperanza en Cristo van a ser arrasados por la ira de Dios. Esa es la verdad. Pero solo el que edificó sobre Cristo, dice su palabra, por Él seremos salvos de la ira. La ira de Dios, del juicio venidero. Solo el que edifica sobre la roca que es Cristo se va a mantener cuando las aguas de la inundación de la ira de Dios arrasen a la humanidad. Solo el que creyó en Cristo y puso su esperanza en Él se va a quedar firme como una roca. Porque ya una vez Cristo aguantó la ira de Dios y ahora Él nos regaló eterna salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Al final dice que mucha gente escuchó este sermón y quedaron asombrados. Yo conozco una persona que cada que escucha la predicación dice, hombre, qué mensaje, bárbaro. Y te felicita y te abraza y te dice, no hombre, qué mensaje, qué palabras, wow. Y no lo vuelvo a ver en quién sabe cuántos años. Y no va a otra iglesia, Muchos escucharon a Jesús y quedaron asombrados. Pero el 99% de todos estos que estaban no siguieron a Cristo. Qué fuerte, ¿no? Y era Cristo hablando. Muchos volvieron atrás, si no es que el 99% volvieron atrás. El 99% de la gente que escuchó a Cristo volvió atrás, casi estoy seguro. Pero ¿quiere un número más exacto? A lo mejor el 80% de la gente que escuchó a Cristo volvió atrás. Pero creo que estoy siendo generoso. Sí,
nos puede asombrar la escritura, nos puede asombrar la palabra, nos puede cautivar la enseñanza, pero si no dejamos que nos cambie, si saliendo y enfrentando la tentación no decimos: alto, Cristo, tú eres santo, yo debo ser santo, y cambias, a menos que eso no pase en tu vida, vas a ser como toda esta gente que escuchó, que se asombró, que dijo: wow, qué bonito, pero que edificó sobre la arena. Edificó sobre la arena, hermanos. Yo quiero que reflexionemos en esta noche, en esta tarde, perdón. ¿Estás recibiendo la gracia de Dios en vano? ¿Estás recibiendo la gracia de Dios en vano? El día lunes platicaba yo con una persona a la cual se le ha estado dando el mensaje y me dijo: no voy a ir el domingo, prefiero quedarme aquí porque aquí hago dinero. Preocúpate por los tuyos, me dijo. De mí ya no te preocupes, pero tú preocúpate por los tuyos. Dice: y si me voy al infierno, que me vaya al infierno. Sé que Dios ha sido bueno conmigo, dice, y me ha estado hablando, pero yo no quiero dejar esta vida. No puedo dejar esta vida. Creo que me gusta. Dice: preocúpate por los tuyos. Y se enojó. Me dice: no, ya no me insistas, ya no me hables, ya no. Dice: prefiero quedarme aquí, que hago dinero. Dice, y sé que cuando me muera, dice, pues a la gloria no voy a ir, pero pues total, voy para el infierno. Y le digo: ¿y crees que es cosa sencilla? Pues no, pero pues así quiero estar. Toda la gracia que el Señor ha mostrado a su vida, quizá, y es mi oración que no pase, pero quizás sea en vano para Él. Yo hoy te pregunto: ¿la gracia que Dios te ha mostrado va a ser en vano? Jóvenes, yo sé que una y otra vez les están hablando, les están motivando, les están exhortando a que hagan, a que cumplan, a que cambien, a que caminen, a que lean, a que entreguen sus reportes, a que tantas cosas. Esa es la gracia de Dios sobre ustedes. Es la gracia de Dios sobre ustedes, queriéndolos, miren, guiar. Y a cada uno de los que estamos aquí, es la gracia de Dios queriéndonos guiar. ¿Van a recibir la gracia de Dios en vano? Hermanos, ¿vamos a recibir la gracia de Dios en vano? Yo espero que no. Nuestro Señor Jesús nos dio este mensaje. Nos enseñó a orar, nos enseñó a no juzgar a los demás, nos enseñó acerca del enojo, nos enseñó acerca del adulterio, cosas que nacen del corazón. Nos enseñó acerca del divorcio, nos enseñó acerca de los juramentos, nos enseñó acerca de la humildad. Nos recordó que somos luz y sal. Nos enseñó cómo orar. Nos enseñó en qué estima tener al dinero y las posesiones. Nos enseñó a no juzgar a los demás. Nos enseñó que entrar al reino de los cielos es a través de la puerta angosta. ¿Qué vamos a hacer con todas estas enseñanzas, hermanos? Con temor y temblor le digo, vamos a seguir enseñando, y quizá va a haber muchas cosas que no te gusten y cosas que vamos a decir, pero no tienen que ver contigo, tienen que ver con el pecado en general. Pero si en algún área tú te sientes identificado, ten la humildad de decir: Señor, me estás hablando, porque vamos a seguir hablando. Ya nos introdujeron al tema de la familia y del cual vamos a hablar. Tenemos que estar con un corazón dispuesto, porque hermanos, nuestro Señor está a las puertas
y nos está advirtiendo contra falsas enseñanzas, nos está advirtiendo contra aquella corriente que busca deshacer a la familia como Cristo la diseñó. Y por eso es que vamos a hablar, porque tenemos que estar firmes, hermanos. Yo no soy profeta, esta es una especulación mía, pero no creo que tarden. Son pocos años para que la situación de los cristianos se torne difícil. ¿Sí? Son pocos años para que la situación de la iglesia se torne muy difícil. ¿Y sabe cuál iglesia va a ser la aceptada? La progresista, la que permite toda esa distorsión entrando a la iglesia. Pero la iglesia que predica la sana enseñanza va a ser tachada de fanática, va a ser perseguida, va a ser encarcelada, va a ser asesinada quizá. ¿Y cómo vamos a sostenernos? Solo si edificamos sobre la roca, solo si nos amamos unos a otros. Y venga lo que venga, entonaremos himnos y diremos: Señor, vamos a nuestro hogar, a nuestra morada celestial. Amén.